Bienvenido a una lección sobre las propiedades de división de exponentes. Una propiedad de primera división es a elevada a la potencia de m dividida por a elevada a la potencia de n es igual a elevado a la potencia de m menos n, así que esto nos dice que si estamos dividiendo y las bases son las mismas, restamos los exponentes y al restar los exponentes, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador, y echemos un vistazo a por qué esto funciona. Por ejemplo, digamos que queríamos simplificar x al quinto dividido por x al segundo sin usar esta propiedad de división. Sabemos que x hasta el quinto es igual a 5 factores de x, y sabemos que x al cuadrado es igual a 2 factores de x. Observe que de esta forma simplificaríamos los factores comunes entre el numerador y el denominador, donde x dividido por x es igual a 1 aquí, así como aquí. Observe cómo esto nos deja con 3 factores de x en el numerador, que se simplifica a x al tercero. Y ahora si aplicamos nuestra propiedad de división a la misma expresión, tendríamos x al quinto dividido por x al segundo es igual a x a la potencia de 5 menos 2. Así que note, restando el exponente del denominador, estamos simplificando los factores comunes entre el numerador y el denominador, lo que nos da x al tercero. Sin embargo, es importante reconocer que observe cómo el exponente y el denominador fue mayor que el exponente del numerador. Cuando restamos, tendríamos un exponente negativo, que discutiremos en nuestra próxima lección, pero si tuviéramos un exponente negativo, observe cómo eso significa que tendríamos más factores en el denominador que el numerador. Mirando nuestro primer ejemplo aquí, tenemos x a la 50 dividida por x a la cuarta. Estamos dividiendo, las bases son las mismas. Entonces restamos los exponentes y nuevamente será el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces aquí tendríamos x elevado a la potencia de 50 menos 4, que equivale a x a la potencia de 46. Luego tenemos 4a al 10, b al quinto dividido por 6a al cuadrado. Recuerde, el exponente en a aquí es 1. Entonces simplificaremos esto en 3 pasos. Primero simplificaremos el coeficiente, luego simplificaremos las a, luego simplificaremos las b. Notaremos que 4 y 6 comparten un factor común de 2. Hay 2 en 4 y 3 en 6. Entonces los coeficientes se simplifican a 2, 3. Y luego tenemos a al 10 dividido por a al primero. Eso sería a elevado a la potencia de 10 menos 1, y luego tenemos b al quinto dividido por b al segundo. Eso sería b elevado a la potencia de 5 menos 2. Simplificando, tenemos 2, 3. A al noveno, b al tercero. Pero también quiero mencionar que esto también podría expresarse de una manera ligeramente diferente. Si tenemos 2, 3 a al noveno, b al tercero, podríamos escribir las variables en forma de fracción con un denominador de 1. Y, por lo tanto, también podríamos escribir esto como un numerador de 2 al noveno, b al tercero sobre 3. Ambas expresiones serían aceptables. Como una expresión simplificada, nuestra siguiente propiedad es elevar un cociente a una potencia donde si tenemos la fracción a sobre b elevada a la potencia de n, esto es igual a la n dividida por b a la n, lo que significa que si tenemos una fracción elevada a una potencia, elevamos tanto el numerador como el denominador a esa potencia. Entonces, si bien esto se da como una nueva propiedad de exponentes, en realidad es solo una extensión de la propiedad de poder que ya hemos discutido, donde si tenemos a elevado a la potencia de m elevado a la potencia de n, multiplicamos los exponentes. Entonces, mirando esta propiedad nuevamente, observe cómo dentro de los paréntesis realmente tenemos a al primero dividido por b al primero, y ambos están siendo elevados al poder de n, así que tenemos poderes a poderes y, por lo tanto, multiplicamos los exponentes. Tenemos a elevado al poder de una vez n, lo que nos da a n, y tenemos b al primero elevado a la potencia de n, que es igual a b a la potencia de una vez n, dándonos b a la n, así que de nuevo, esto es realmente solo una extensión de nuestra propiedad de poder para potenciar, ya lo he discutido. Mirando nuestros ejemplos, aquí tenemos 5, 7 elevado al segundo, que prefiero pensar como 5 para el primero dividido por 7 para el primero elevado al segundo. Entonces, debido a que tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes.
Entonces tenemos 5 elevados a la potencia de 1 por 2 o 5 al cuadrado dividido por 7 elevado a la potencia de 1 por 2 o 7 al cuadrado, que es igual a 2549. Luego tenemos x a la quinta dividida por, y a la tercera elevada a la cuarta. Observe cómo dentro de los paréntesis, las bases no son las mismas y, por lo tanto, no podemos simplificar dentro de los paréntesis. Pero tenemos poderes a poderes, así que multiplicamos los exponentes. Entonces nuestro numerador será x elevado a la potencia de 5 por 4 y nuestro denominador será y elevado al poder de 3 por 4. Entonces esto se simplifica de x a 20. Dividido por y hasta el 12. Y una vez más, es importante reconocer que esto no se simplifica. No restamos los exponentes porque las bases no son las mismas. En nuestro último ejemplo, tenemos 4t negativos al décimo dividido por u al sexto al cuadrado. Tenemos que tener cuidado aquí con estos 4 negativos. Podemos pensar en 4 negativos como 4 negativos elevados a la primera potencia. Entonces, de nuevo, debido a que tenemos poderes por poderes, multiplicamos los exponentes. Entonces, en nuestro numerador, tendríamos 4 paréntesis negativos elevados a la potencia de 1 por 2 o 4 al cuadrado negativo, y luego tendríamos t elevado a la potencia de 10 por 2. Eso es t hasta el 20. Y nuestro denominador, tenemos u elevado a la potencia de 6 veces 2, que es u al 12. Simplificando, 4 cuadrados negativos es igual a negativo 4 veces negativo 4, 16. Entonces tenemos 16t hasta el 20. Dividido por u hasta el 12. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.